Bienvenidos a la zona de Migjorn del Camí de Cavalls, área caracterizada por componerse de materiales geológicos calcáreos y porosos del Mioceno, formando pendiente hacia el mar. Menorca cuenta con dos zonas geológicamente muy diferenciadas, la mitad norte, que denominaremos de Tramuntana, y la mitad sur, o de Migjorn. En la costa sur se encuentran numerosas zonas de areniscas y piedra caliza, torrentes, barrancos y abundante vegetación, por lo que predominan en el paisaje los tonos más claros, incluso blanquecinos o grises, que acentúan el verde de la flora, en marcado contraste con la zona norte de la isla. Su orografía abunda en acantilados de perfil bajo y está surcada por barrancos que guarecen torrentes, formándose en sus desembocaduras humedales, rodeados de sistemas dunares, en calas y playas de arena blanca y fina. El recorrido del Camí de Cavalls de Migjorn está compuesto por 10 tramos en total, que comprenden desde el tramo 11, que comienza en Ciutadella, hasta el tramo 20, que acaba en el puerto de Mo. En esta audioguía se enumeran los principales elementos patrimoniales, naturales y paisajísticos que encontrará a lo largo del camino. En la zona de Migjorn podrá disfrutar, a lo largo de sus tramos costeros e interiores, de su variado paisaje y de la biodiversidad de la flora y fauna que ofrece la isla. Esta diversidad hizo a Menorca merecedora de ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993. De las 19 áreas naturales de especial interés o anéis de las que consta la reserva, 9 se sitúan en la parte sur de la isla. El Camí de Cavalls recorre todos los anéis de esta zona. El sur, o Migjorn, es una región bastante llana y más resguardada del viento, formada por materiales rocosos blandos y permeables, lo que posibilita la excavación de pozos para extraer agua. El resultado es un paisaje más humanizado, con zonas de cultivo y pasto delimitadas por pared seca, los muros típicos de la isla, realizados con piedras sin tallar encajadas entre sí sin mortero. En verano, los cultivos guarecidos en la sombra de los barrancos conservan su verdor en medio del paisaje quemado por el sol. Los fondos de los litorales marinos están densamente poblados por la Posidonia oceánica, una planta subacuática llamada impropiamente alga. Sus praderas sirven como refugio para todo tipo de peces, moluscos, pequeños crustáceos e incluso corales. Se trata de una planta marina que, una vez arrancada de su lecho por los temporales, se convierte en una barrera natural que evita la erosión de las playas. Las zonas húmedas son menos frecuentes en la mitad sur, ya que el agua se infiltra con facilidad debido a la permeabilidad del terreno. Estas masas de agua tienen un ciclo anual característico. En otoño se forman las láminas de agua. En invierno se produce un aumento de la vegetación, que se convierte en una explosión de flores durante la primavera, para quedar prácticamente desecadas en verano. Existe un proyecto para la conservación de las balsas temporales, enmarcado dentro del programa europeo LIFE, para la preservación y protección de especies que solo se pueden encontrar en estos ecosistemas. La vegetación del sur se configura dentro del mosaico de paisaje rural en el que abunda el acebuche, muy frecuente en los barrancos y campos de cultivo, formando un medio favorable para otras muchas especies. En los peñascos de Calampurté crece el arbusto endémico Daphne menorquín y en la costa, las sabinas. Sin embargo, el litoral de la costa sur solo reúne 3 de las 24 microrreservas de flora, que en total contienen unas 1.200 especies diferentes. Estas microrreservas se crearon en el ámbito de una red de espacios protegidos de flora autóctona amenazada, dentro del marco europeo del proyecto Life Nature. En los sistemas dunares de la parte sur de la isla abundan especies vegetales como el barrón, el cardo marino, el lirio marino y el carrizo, así como el monte bajo de brezo y romero. Uno de los endemismos más significativos en este área es el pino de Llorens, que se puede encontrar en el pinar de Talis. En cuanto a la fauna de Migjorn, destacan sobre todo en primavera y otoño las aves migratorias, que nidifican en sus barrancos y acantilados. Los barrancos de Vinigaus, Yucalari, Algendà, Santa Ana, Lavall, Desbec o Calampurté son lugares idóneos para contemplar estas aves, encontrando también aves acuáticas en los prados de las Canèsies, en Sombou, y Bellavista, en Sonsaura. Del total de 15 zonas habilitadas en Menorca, 6 se encuentran en la parte de Migjorn. En el tramo número 11, de Ciutadella a Cap d'Artruig, el camino parte de Ciutadella para dejar atrás su casco antiguo y llegar hasta las playas de Cala de Bulledor. Sin abandonar aún el asfalto,
cruza las calas urbanizadas de Sa Caleta d'en Gurries y Sant'Andria hasta llegar a Cala Blanca, donde en su propio arenal se descubre una naveta pretalayótica. Desde allí, en la punta rafalera, se pueden contemplar unas puestas de sol espectaculares. El itinerario se adentra después en el tramo litoral de l'anell ME15, hasta alcanzar el Cap d'Ertruig. El tiempo estimado del recorrido a pie, parando en los puntos más interesantes, es de unas 5 horas, cubriendo una distancia de unos 13 kilómetros y 200 metros. Este tramo se considera fácil. El tramo número 12, desde el Cap d'Ertruig a Cala Turqueta, se inicia en el faro más cercano a Mallorca, en la urbanización de Cala Bosch, con su puerto conocido como el Lago, para llegar a los Platjals y Son Xoriguer. Continuando por el Roquedal Oriental, se encuentra Cala Parjals, y más allá, la cueva de Espardals, Son Vell y otras grutas prehistóricas. La ruta continúa hasta Son Saura, donde se puede apreciar su sistema lunar, y las playas de Esbanyul y Bellavista. Finalmente, el camino conduce a la idílica playa de Estalayer. El tiempo estimado del recorrido a pie realizando paradas en los puntos más interesantes es de unas 5 horas, con una distancia total de 13 kilómetros y 300 metros. Su dificultad es media. En el tramo número 13, de Cala Turqueta a Cala Galdana, está el anell ME14 y la cepa ME12, alternándose el paisaje de acantilados interrumpidos por barrancos con las calas. Desde las dunas de la paradisíaca Cala Turqueta, atravesando bosques de acebuches y sabinas, se llega hasta las calas de Macarella y Macarelleta, donde conviven muchas especies acuáticas entre el cañizo de Santa Ana. Hacia el final del recorrido, en el barranco del Llandà, ya en Cala Galdana, se puede divisar gran variedad de avifauna y explorar sus recodos y cuevas. El tiempo estimado para recorrer a pie los 6,4 kilómetros del tramo es de 2 horas y media. El grado de dificultad se considera fácil. En el tramo número 14, de Cala Galdana a Sant Tomàs, desde el mirador de la punta de Cala Galdana se sigue el sendero hacia las canteras de marès de Santa Ponça. Allí, el rincón virgen de Cala Mitjaneta precede a la idílica Cala Mitjana. Partiendo desde esta cala de vegetación dunar, flanqueada por acantilados, se cruzan los cultivos de Escalafat y los barrancos de Trabaluja y Vinigaus. En este último, se puede visitar la cueva de los Coloms, para acabar después en la playa de Vinigaus. El tiempo estimado es de 4 horas y media, para recorrer un total de 10 kilómetros y 800 metros. La dificultad es media. En el tramo número 15, de Sant Tomàs a Son Bou, el camino parte de la playa de Sant Adeudat, junto al Guijarral de Vinicudrell, para llegar a la playa de Sant Tomàs, con su vegetación dunar del litoral. Una vez alcanzada la playa de Talis, el sendero gira hacia el interior de las tierras de cultivo del Prado de Son Bou, conocido también como la Albufera de ses Canèsies, la más importante tras el parque natural. El camino acaba en la misma playa de Son Bou, la más extensa de la isla, donde se encuentra una basílica paleocristiana y un cordón dunar de elevado valor ecológico. El tiempo estimado del recorrido a pie, comparada en los puntos más interesantes, es de 2 horas y media, con una distancia total de 6 kilómetros y 400 metros. Este tramo es de dificultad fácil. En el tramo número 16, que va desde Son Bou hasta Cala Empurté, se puede visitar la necrópolis cercana al túnel de entrada de Son Bou, para seguir después el sendero de las cuevas de veraneo del Cap de ses Penyes hasta llegar a una muralla. El camino desciende después a través de la torrentera de Yucalari hasta llegar a su cala. Allí, desde los peñascos, montan guardia las antiguas baterías de cañones Vickers de 381 milímetros. Desviándose del camino unos 2 kilómetros, se puede visitar el poblado megalítico de Torre d'en Gaumès, desde cuya salida, y a través de la desembocadura de su barranco, se alcanza Cala Empurté. El tiempo estimado del recorrido a pie, comparada en los puntos más interesantes, es de 3 horas y media, con una distancia de 8 kilómetros. La dificultad es media. El tramo número 17, de Cala Empurté a Vinicefua, parte desde el parking de la urbanización para ir avanzando hacia Calas Coves. Allí, sus 2 calas encajadas entre peñascos cobijan una gran necrópolis. La ruta se adentra después en el barranco de ses Penyes, discurriendo por terrenos con el típico paisaje de mosaico, hasta llegar a Escanuteis. Esta cala tiene embarcadero propio y un humedal con zona dunar en el que prolifera el carrizo. Concluye el tramo en Cap d'Enfant, dejando atrás casas de campo centenarias. El recorrido a pie dura unas 4 horas y media.
recorriendo una distancia total de 11 kilómetros y 800 metros. Su grado de dificultad se considera fácil. En el tramo número 18, de Benissafua a Punta Prima, el camino avanza desde la tranquila cala urbana de Benissafua, siguiendo la carretera y cruzando el Caló Fondo, para llegar al muelle del Caló d'en Fust. Este embarcadero está situado junto al pintoresco poblado de pescadores de Binibeca Bay. Más adelante se encuentra Binibeca Nou, un lugar idóneo para el submarinismo y con un chiringuito sobre las rocas. El camino termina después de Biniancoya, en Songanchu, donde se destaca una torre del siglo XVIII. El tiempo estimado del recorrido a pie con parada en los puntos más interesantes es de 3 horas y media, con una distancia de 8 kilómetros y 100 metros. Este tramo es de dificultad fácil. En el tramo número 19, que va desde Punta Prima a la cala Santa Esteva, el sendero parte del extremo oriental de la urbanización y lleva hasta la torre del siglo XVIII de Alcaufá. Desde aquí se observa la urbanización de Salgá y el islote de Storm, y encajado un poco más abajo el Calo Roig. Al oeste se divisa la isla de Laira, con su faro como principal edificación, cuna de la sargantana negra, especie endémica menorquina. Dejando atrás la torre de Panjab, se alcanza por fin la apacible cala Santa Esteva. Este tramo tiene una duración estimada de unas 2 horas y 40 minutos, y recorre unos 7 kilómetros 300 metros. Su grado de dificultad se considera fácil. En el tramo número 20, que lleva desde la cala Santa Esteva a Mahó, el camino asciende por el lateral del pequeño muelle de veraneo, dejando atrás Fort Marlborough y la entrada del castillo de San Felipe. Al atravesar la urbanización costera de Sol del Este, se vislumbran La Mola y el Lazareto, cruzando el camino Cala Pedrera. La ruta visita a continuación la localidad de Escastell y el muelle de Calasfons. Por último, el camino realiza un ameno itinerario cultural por el centro de Mahó, para acabar en la Colárcega, como se conoce a la dársena de su magnífico puerto. El tiempo estimado del recorrido a pie, comparada en los puntos más interesantes, es de 2 horas y 20 minutos, con una distancia de 6 kilómetros. La dificultad de este tramo es fácil. Aquí concluye el itinerario de Migjorn del Camí de Cavalls. Bienvenidos a Menorca. Gracias por su atención.